orar, amados hermanos, pero hoy voy a orar y después entramos y me espera un ratito ahí los hermanos de la alabanza. Copan de Dios y chica hermano, pero antes de machayas cañas basta, no pensco Dios ta jovel, ta yuhil de noviembre y hasta te tatic apóstol, te machajai tul te as cañas basta, hanas hato ta yuhil noviembre, hay to casi jun yo ya te cala centavo tic, yo ya shbotic ta chincombi, te estojole chican hai te pasaje como siente y shbotic y de repente siente sus del talele y te me caña guch kapel te ta jovel porque hay sick. Bueno, ya les dije te calata en ti que hay toscan jun yo un hicha chapa batica amado hermano, pero te me acaña shbahat ya walbot kotik yo ya kotsik ta jun te avile yo me hicha natik hay tul a te ashbohotike y hicha lestik a te carro te más ocho ta cost ya lestik chep te más ocho ta chep ya shbotik ta oshep te carro bayel anas te hay te chinta intike y te me mero agotan ya shbahat y mero mai kate wala takine shkopo hotik amado hermano y Dios ya escolta yotik. Amén. Pero te macho how que as makat te mayo kawala centavo cotas buntas no peltes copte Dios de repente es chat pero mayo te está kinete ay hicha guaya abaste en mayo kaje copo hotik amado hermano creo que Dios ya escolta yotik y aquí el tic minut ilia kut bastik escolta bastik y a manera de que pajaluk que ahtastik talel te bendiciones te pajaluk que ahnoptik te scopte Dios te pajaluk que ashbotik a te tal lugar te banti a ich el tamuk te chuls vigil te Dios amén. Hay un mam hay un match ay yunish mercota shbona hermano pero mayo te centavo te che mame haux makat wax makat amado hermano y aquí el tic minut ilia shbohotik hana shicha kaltik amado hermano pero ya mis caña what's ya shnopi hatale sokhoonyo ya kotsita hun hay más o menos como 30, te me llamaba 30 personas hay anotado ahí, prácticamente Kashemista Chep Urban, y te me hay tomate ya Skanashba, no importa, amado hermano, ya Kotzwachtik Takun. Amén. Bueno, te ashilte tu chin aviso patelia, ya copo ni Dios y chica hermano tak, y ya shochetas no pesco Dios. Tatik Dios te haya tachulchan, ya tatik tajalela chul vigil, hasaku bekinal ini. Yo ya kaltik bay wokol primeramente. Yung te escucho la tane te yutsi la tan te vinutil ay tahto el kotike kahwal woko la wal yun te vinutil te akal akabal ya watch tes botik te yutsi la tane te escucho la tane te ay awilot kotik te showion kotik ya shushpih te kotike te ashlah te busco tan kotik tas lehel te hachul kope pero ma la halajinon kotik te kahwal sino que al contrario hay tote paciencia agun, hay tote misericordia agun, tas tohol kotik, hich te vite la agualish ta tuhbil kop te tas tohol te halguane agun e kahual, wukol agualion kushul Dios. Pero te ahora ni yashachot kotik tas no pela chul kop, pero yahkambat kotik kahual te sabiduría, yahkambat kotik kahual te entendimiento, yahkambat kotik te revelación agun kahual, akbot kotik nabe kotik cuenta hili, agak ohtuk ta kotan kotik hiche kahual, hawo kol yakaltik aunque chaos paluk. Te piña no poti hasaku bek inalini pero haga kich mahel ta kotan kotik kushul Dios y akahnabe kotik cuenta hil kahwalhago kolya kalbata oraini hamuh chikin kotik sit kotik y akwot kotik sbusk inal kahwal hago kolya kaltita tolchechtat muk Diosat ayata ichelta mukta oraini soktas cuentas bahtel kinal hichu kahwal Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Puede tomar lugar los que están ahí abajo, pero amado hermano, ¿cuántos quieren ser salvos? Le pregunto esto porque el Señor a mí ayer me lo puso así, pero así, de lo que nos enseñaron. Ayer recibimos una enseñanza de parte de nuestro Dios utilizando a nuestro amado pastor y a mí, hermanos, me dejó muy, pero muy preocupados. ¿En qué sentido? De que todos queremos ser salvos sí o sí. Haytul matzayas kanyash kol amado hermano. Haytul te machano ya que tatalel ta ya el scop Dios y oñas kanyash kol te chie. Creo que es pisiltic amado hermano. Ay hermano, ¿y por qué? ¿Por qué esa pregunta? O si no, mejor tomemos asiento y si es necesario los llamo amados hermanos y disculpen. Sí, porque es que eso, amado hermano, sí me preocupó. Gloria a Dios. Sí me preocupó. Porque yo hice una pregunta ayer y llegando en la casa hablé con mi familia que el Señor me ha regalado y me hicieron un recordatorio que en tiempos de COVID esta misma enseñanza nuestro amado pastor lo dio, no sé si en la casa o no sé cómo estuvo el asunto, pero lo dio en mi casa
Y le volví a hacer la misma pregunta. Y ayer le pregunté nuevamente a mi pastor: pastor, yo me congrego. Mis papás estaban en la iglesia cuando nací y pues prácticamente crecí ahí en el evangelio. Y así, de esa manera, soy salvo. Y la enseñanza, amado hermano, es lo que nos dicen Romanos, que de eso les quiero leer, amada iglesia, para que todos meditemos. No vaya a ser, amado hermano, de que nos estamos congregando, sí, pero nos hace falta hacer algo. Nos hace falta confesar con nuestra boca. No vaya a ser, amado hermano, que solo vienes y te congregas y así como yo lo sentía en un principio, yo pensaba, amado hermano, que el venir y congregarme ya con eso soy salvo. Pero ayer y anoche que me recordó mi familia, que nuestro amado pastor a través de la luz de la palabra nos ha enseñado que no es así. Que no solamente basta con venir a congregarte, sino que es necesario hacer un acto, una confesión con nuestra boca. Y eso lo vamos a encontrar, amada iglesia, si usted quiere acompañarme en la palabra del Señor, para que usted no malinterprete las cuestiones o no se preste a otras cosas. En Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Esto es parte ya de lo que tengo que usar el tiempo, no se preocupe. Hay un tema ya preparado, pero para mí es muy importante preguntarles, amado hermano, esto. Bendito Dios que todavía podemos preguntarnos unos a los otros, porque al rato va a haber más hermanos y pues tal vez ya te da penita, ¿verdad? Pero allá lo tic te scop Dios y hermano te goje y la ich no per hun scop Dios un tema muy pero muy mero tuhbil. También acá caña no scop Dios que hermano ta jujun 15 días hay te bichkaltik te ahí acá no pel te doctrina o te hay discipulado te vanti alquistic no te celtas cuenta doctrina que hermano tak me le vaya el tote bimaba una vez tic cuenta y le te jone la yal scop Dios te static pastor gojei ta no te suanej la ya no te llamado hermano te vino te machajai tú te yashkole tiene que yascan primero te yaspas te vínate a yaltas junte Romanos capítulo 10 verso 9 al alta 11 y aquí el bajel que hermano tak yo tem ay hich ayat ehuk te vino til ohem takota nae ya meskan ya mel kotan dig yo hich hermano tak porque Cristo no puede estalish amén no postalish te Cristo pero acá te novia y a las cani listo lista la ahí te novia más nivel te lecolil te yastal te yashnuh punsoque pero amado hermano las kai te goje hichayal tabanti Romanos 10 9 al alta 11 hichayal que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo te shije ay agua que hermano tak te me yakawal tahwe te aguajualín o yawik tahagotan te cajualtique y te me yashun agotan te shi te vino til halayich hachel lo que el o te chakush te cajualtique entonces hichme yashkola te shije pero te vino de la mero las pasos impactar amado hermano y la o como vitia kana calva tatzel talcop te mero la ya o melco tañoni hichi hermano tak porque hichal ya las can ya calta kehtik te shije ya las caña calta que este cajual y aquí atacó tantos chihotique. Ahora te pregunta, ¿qué hermano tak? Porque el tejone con tajna y la joco veite cala niche nave. Ha querem hawik ovalista go tante cajual tique las cut. Y la joco veite chinachish hawik ovalista go tante cajual tique las cut. Porque te no te celte las kichtik abiertas cuéntate scopte de hitch. Aunque hat papa mama hilatistas tayutilana ay aguala nich na te ay nich te kala ayatas tojolate Dios pero te me aguala nich na ma vayalo ta yeja vina la kiltikishi ini te me ma vayalo ta sok ta ye sok ta spisilio tan te haya yik ta yo tan te cajo altique entonces ma vayasta te kolel te no cohlebel tikta ora ini amado hermano más nada te me yashikna más nada te me hallaba ta guay te pensar amado hermano porque todos tendría yo que pisil tic te hay tul te lea yo que yo un yak anti que ashkolotic más dicho no cohlebes colel tic amado hermano pero te colel tic te no cohlebel tic amado hermano hanash la yaktastic te ya te me yakalta que tic te ha ya chuntic te kushul diose te me ya chuntic socotantic te veno del chakush te kalal la yich milele entonces hichla yachtastic te kolele pero te machama vaya los talleje
Vinguañas costas tojolo, vinguañas costas cuenta te macha mava las yal sok ye o mava las hamte ye. Hanas hich abotilio tesme está talta templo y chuna Dios y cayo tallate Dios y vaya el hich ayoti con amado hermano. Tejone hace como 2 años, como más o menos como 4 años, el día ahí pastor tique aproximadamente 2 años en tiempos de COVID. Una enseñanza que el Señor permitió realizarlo, creo en la casa, si no estoy mal, porque mis hijos así lo dicen, tienen buena memoria ellos, en cambio yo ya tengo problemitas. Que llegó el pastor y habló ese tema de la salvación. Y entonces el Señor, dice mis hijos, el Señor nos puso a nosotros, dicen ellos, de pasar al frente y de aceptar a Cristo en nuestro corazón, me dijo. Y entonces si ayer nos vuelven a tocar ese tema, ¿y será que todos los que hoy estamos sentaditos, uno por uno, ya hemos abierto nuestras bocas para confesar que Él es nuestro Dios? ¿Será que, amado hermano, ya todos los que estamos aquí sentaditos hemos confesado, amado hermano? No va a confesionario, sino que si lo que allá les Dios es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos se recuerdan cuándo fue que aceptaron al Señor? A mí cuando me preguntó el pastor, ay pastor, yo sí estoy en problema, le dije, ¿por qué? Porque yo crecí, a mis papás estaban en la iglesia desde cuando nací y llevo 40 años, amado hermano, hasta que el Señor utilizó al siervo y me abrió los ojos y decirme, habrás estado 30, 35 años en la iglesia, pero si no has abierto tu boca para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, y si no has creído con tu corazón, entonces hay hasta problemas, chicos. En ese momento, amado hermano, yo sí acepto al Señor. Pareciera vergonzoso, amado hermano, porque ya llevaba yo 30, 35 años estando en la iglesia, pero amado hermano, solo llegaba y congregaba. Usted sabe que vengo de allá y yo le serví al Señor allá hasta donde pude. Pero le estaba prácticamente mi Señor o mi Dios, porque no lo había yo recibido en mi corazón. Pero cuando el ministro fue usado por el Señor y me dijo, ¿de qué sirvió 35 años estarse en la iglesia si no has aceptado a Él como tu Señor? Entonces, amado hermano, el Señor me lo puso fuerte cuando estaba yo allá. Y por eso les pregunto, ¿se acuerdan ustedes, amado hermano? ¿Se acuerdan ustedes que un día sí te acepto como mi Señor y Salvador? ¿Se acuerdan? Todos. Yo le preguntaba a mi esposa, yo la verdad, amor, me dijo, no lo recuerdo, me dijo. Más naish bin ora te me las hamte que te me las calzo pisil cotante ya chunat como Dios at contestione. Más naish te quíname. Entonces dije yo, por si las dudas, dije yo, mejor vuelvo a recibir al Señor, porque quiero ser salvo. Porque qué tal, amado hermano, porque como Aish Javel te ya cotita ya el tescopte yo sé, ya cuitic te vino el te acolemonish te jone, vaya el Javel ayontas tojo el Dios, ya pas veía tel te Dios sé, y acabalontas pas veía tel Dios, gloria a Dios yum, pero ta pregunta, awik ovalista go tante Dios sé. Yo sí, hermanos, yo sí ayer de verdad. Yo sí ayer no hice preguntas porque, ay, ¿qué van a decir los hermanos? El hermano que no ha aceptado al Señor. Pero estando en la casa, amado hermano, o sea, el Señor me volvió a mover para eso. Y a todos los jóvenes, amado hermano, hoy esto le voy a preguntar en español para que todos entiendan. Los jóvenes que están aquí hoy, ¿se acuerdan que ya aceptaron a Cristo en su corazón? Bueno, hay jóvenes. Tontón, aleluya. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. 41 años, pero siempre hay, todavía soy joven. Ay, tú la chisqueremle ahí, hermano tac. Al menos me van a entender, ¿verdad? Los jóvenes, ¿sí recuerdan haber aceptado a Cristo en su corazón? ¿O solo porque sus papás, vámonos a la iglesia, hijito? Vamos, ma. Y así creciste, como yo, así me pasó a mí. Mis papás me llevaban a la iglesia así, vámonos, hijito, vamos, ma. Y salía yo a jugar atrás de la iglesia y ya les contaba mi testimonio, que tanto de jugar, para que no se perdiera en mi Biblia, lo escondía abajo de una maceta así, una planta, y se me olvidó y quedó. Entonces me cayó.
pero eso es otra historia. Solamente así iba yo a la iglesia porque me llevaba a mis papás. Pero cuando me enseñaron, amado hermano, acepté al Señor. ¿Saben cuándo? Más o menos hace como 2 o 3 años. Usted se reirá de eso, amado hermano, pero porque pues yo no sabía, hermanos. Pensaba que porque mis papás me enseñaron a ir a la iglesia, a congregarme, a cantarle al Señor, y le estuve sirviendo al Señor no sé cuántos años le serví allá. Pero amado hermano, me explicaron que no es así la cosa, que tiene que uno que confesar, tiene uno que abrir nuestra boquita. Y a las cañas caltic soquestic cajual y aquí catacotan teme mala jajamte awe, amado hermano, a la lestal de Cristo ma vayas bahat ate tabanti tokal te awich ich el takop yo un te hawa tele, sino que amado hermano ya 8 ate ta tiempo tribulacionario te chie como mala jamayuk bin ora la hawik ta hawa tante Cristo yo creo que, amado hermano, todo nos conviene que hagamos lo que dice Romanos, porque amado dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces si no confieso, no seré salvo. Y si no creo con mi corazón, si no creo con el corazón, amado hermano, no seré salvo, en pocas palabras. ¿Cómo lo ve usted? Pero eso apenas me lo recordó otra vez el Señor a través del siervo ayer. Y usted, le pregunto, hay tú el macho escaña y tan Dios hay saco de quien línea, amado hermano. Mas que es guate, amado hermano, que es la tix baja ya él me le ay vaya lish javier ay tictas toholte Dios pero es mejor, amado hermano, te ya en te que le hermano, aunque hay javier, pero mayo paso te guay viña cagual vel te chie o mayo paso te viene ayal te scop Dios te meschia te, amado hermano. Es mejor un reto colorado que ir ¿de qué vamos a ser salvos? Dijo ayer, de ir al lago de fuego. ¿Cuántos quieren ir allá? Macha escanash basta infierno, que hermano está creo que mayuk melel. Entonces hay otro tiempo ya pasti corregir, yo al ya está te cajo al tique y aquí estic ik bajela ya shbo ticta ich el takop te me kashko un tic te chin examen, amado hermano, ya shnuh puno tic sok te cajo al tique shbo ticta utzilal te chie. Amado hermano, vaya el escoblal de Yahonoptix pasel y haito. Vaya el escoblal. Yo sé que a los niños en su momento el Señor les va a poner, pero amado hermano, te jotik, te muk, o tikishe, te hijo tikishe, juco vea bajawai, o pasa a pensar, ¿será que la pasi shamine? Y te me o que es pastic, amado hermano. Noptix pasel, o pastic, amado hermano. Calayayich pasel invitar a machas canayik, Dios tayo tan, li ayonish chiu kotik, amado hermano. Porque te me mao que kush ovol mehbahtik, mame vaya tahtik, te kolel, te no colotik tas lehel, te hay kahkalah kabal ini hermano tak. Te tiempo yan me isbah bingilel tak ohel ta pasela, bayelish melotan, bayelish machayas milsbah, bayelish te guinal, bayelish guerra, bayelish nihkel, te hay ashlok istalel tas lugar, y aquí te amado hermano te minta ohel ta pasel aish te ansil winik o te winik anses kush va, amado hermano, hayista ochelta tuhum beyel kush lehal ta ateh patan behbe huchel o behbe bohlo belish ha bahlo mila línea, amado hermano, y vino goscana y albel que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, amado hermano, la pregunta que nos hacemos nuevamente, pero ese Cristo que ha de venir pronto, ¿ya lo aceptaste a Él como tu Señor y Salvador? Es que los veo muy así como que no sé si está loco este hermano. Digo, ¿qué le dieron de desayunar hoy? Dirán, pero de verdad, porque yo sí me fui batallando, amado hermano, le tuve que decir, a ver hijos, vengan. Tú también pasaste ese día, pa, me dijo la niña, que tiene buena memoria. Pues, ese día pasamos y estaba la hermana Yoli, dice, todavía me lo pusieron, ¿quién fue testigo? Estaba la hermana Yoli ese día, dice. Le digo yo, entonces, está bueno, pe. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, amado hermano? Que nos olvidamos de la fecha cuando aceptamos al Señor. Así como yo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la fecha? Yo sí se me olvidó, hermano. Recuerdo perfectamente mis cumpleaños, pero deberíamos de recordar mejor la fecha cuando aceptamos al Señor. Creo que es la fecha más importante, amado hermano, pero a veces es chayotiki. Hay que hermano tak. Nuevamente pregunto, hay va mach ayas caña y tayotan te cajo al tija saco bequina lini. Hay va el mach amatos pasos te viene allá te jun romano se
te yaskaña kawal tawe, te hayawik tahagotane. Te yashuna gotan te chakush te kawal tiquetes chije. Porque te machas paso que ya me estás colel te chije, pero te machamabas paso que te maba ya lo que mame ayo que hasta te colele. Pero si las pasas congregar, sí, pero maba las awik tahagotan, hermano. Aunque las pasa va a congregar, pero te mal las awik tahagotan o maba las jama huesta yalel y aquí ta tan cajual te chijate. Maba ya catá de bendiciones, amado hermano. Imagínate mi achignaje. Te me pisig pasos te quiche, gloria sea al Señor, todo. Gloria sea al Señor, porque de eso se trata, amado hermano. Pero te me hay otiquistas, todo te Dios se hushpig te cacantique y ya pastic reconocer, amado hermano, te hushpig otique, te ya lo tique, te las tastic te mulile, ya me escañas pasbatic reconciliar sok te tatic Dios, amado hermano. Porque es pisil te macha, amado hermano, te la yikista yo tante Dios, si te scopte Dios, pisil te macha las hamish yesta y alelia kikata kotan kahual te schie yachun te chakushahat te schie. Entonces, amado hermano, calalias hushpih, calalias tasmul, calalias paste mitiman lekuke, calalias paste mitichopoltas toholte Dios, galbo te scopte Dios, pero como yikojista yo tante Dios, entonces hay las abogado te ateschie. Pero spisil te machamaba yik ohta yo tante Dios amado hermano, calalias tasmul, yashbasta ichel takop mayuk abogado yo un sukel. Como maba yik ohta yo tante kahualtique. Como maba yik ohta yo tante sukel te nich anil te tayaxba, talagel ta cruz, te las más chulchichel un scusholotik ta yo tanek hermano tak. Porque te kahualtique tal stoch te hamule, tal stoch bon te mule hayon kalalbin ora yakich ik bahel, yakich ich takop yo te mule. Pero como Kiko tako tantes nich an Dios amado hermano, halach abogado kuuntas toholte Dios tatile. Pero especial machamama la yik tayotane, hayash ich otak opio unte tatile, y kush obol mesba, hermano tak. Hay un no paguai, hay tomatos pasos tique amado hermano, es una invitación. Hay tomachamas pasos que pastic me amado hermano. Mas que shawotik. Es que más nada, hermano, te me paso he o calo he, mejor kashan. Ha me gokol te me manish ba paso a he, tas kahte keshlale. Ishbahat, te agumulan, te gokol, te ayal, te tribulacionario, te chije. Hay un chico hermano que aquí está abierto te invitación y Dios me ascolta yotik. Dios me ayabot shachnabetik cuenta hil. Dios me ya sokinotik shan, hermano tak, tas lehel te scopte Dios. Amén. En español digo, a veces decimos, tal vez no he aceptado al Señor, pero todavía, no recuerdo haberlo aceptado al Señor, pero todavía, a veces decimos así. Está bien, porque esto no es obligación. Solo te recuerdo una cosa, que Cristo ya viene. Y si viene antes de que abras tu boca para recibirlo a Él como tu Señor y Salvador, ¿qué va a pasar? Lo único que pasaría es que te va a juzgar el Padre. Pero mientras tanto, tendrás que conocer al anticristo, pasar todo el tiempo tribulacionario. Eso es lo que pasaría. Pero si aceptas a Cristo en tu corazón, serás levantado, ser juzgado. Que eso es lo bonito, porque el que nos juzgaría es el Hijo, amado hermano. El Señor en su misericordia nos está dando aún una opción y nos está hablando, amado hermano, para que ninguno diga, nadie me enseñó, nadie me habló. De verdad, hermano, si Dios no hubiera movido al siervo para enseñarme esa parte, así estuviera hasta el día de hoy sin haber confesado que Él es mi Señor, sin haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero como Dios me ama al igual que los ama a ustedes, nos lo sigue recordando. ¿Ya aceptaste a Cristo? ¿Ya confesaste con tu boca que Él es tu Señor? ¿Creíste con tu corazón que fue levantado de entre los muertos? Porque te ama, te está dando chance, dijéramos. Pero si uno no quiere, acuérdense que esto es voluntario. Amén. Así es que jóvenes, yo sí a los jóvenes, si usted tiene un papá que ya es cristiano desde que naciste,
y no has hecho esta parte, yo te invito que no le pienses mucho si es que quieres ser salvo, porque creo que no se recomienda estar en los tiempos tribulacionarios. O si ya lo hiciste, gloria sea al Señor. Pero vamos a entrar un ratito, unos 5 minutos al tema, oramos y salimos. Amén. Hace rato les dije a los hermanos de la alabanza, pero ¿sabes por qué, amado hermano? Estaba yo escuchando en la madrugada la alabanza que a mí me gusta mucho, donde canta Marcos Witt. Gracias. Porque, hermanos, mayuh tuktik ate tas hachi vale. Ilu tikbahtik ak hermano tak. Mayukish mas toho botikish mas leku botikish tas sit ate answinike. Pero tas cuentas kushulio tante Dios las yaktales tehtuls nich anek hermano tak. Yun hich yaktahtik kolel amado hermano. Yung hichya shleku botik yung hichya shleku ate kushle haltike hermano tak hay un la yabotik, un mejor regalo, el mejor regalo que Dios nos dio es su hijo, amado hermano. Entonces, amado hermano, por eso si Dios ya nos está diciendo, quiero regalarte tu salvación a través de mi hijo que lo ofrendé en la cruz por amor a ustedes. Y uno a veces será, lo voy a pensar, todavía ¿alguien se resiste a recibir un regalo? Yo ayer estuve en un curso, amado hermano, de 7 horas y salí, pero usted ya sabe, salí ya casi arrastrando las patas. Ya no aguantaba, amado hermano, 7 horas de estar sentado y tal, pero me dieron una cajita así bien bonita. Y dentro de esa cajita había unas cositas, pero me llamó la atención. Me gustó. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Y tenía la cajita está bien bonita y tenía su adorno bien bonito, amado hermano. Entonces, ¿por qué le cuento? Porque nuestro Dios, amado hermano, así como yo recibí mi cajita ayer, nos ha dado el mejor regalo, que es la vida de su Hijo, ofrendándolo en la cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros ya no fuéramos a pagar nuestros pecados, para que nosotros podamos ser librados de la muerte, amado hermano. Pero muchas veces nosotros como iglesia, está bonito el regalo, pero nos cuesta decir te acepto como mi Señor y Salvador. Nos cuesta, amado hermano, porque no lo sé. Y más aún si te dicen, ¿alguien quiere reconciliarse con el Señor? Ay, si paso a reconciliarme con el Señor, ¿qué dirán los demás? Dice uno. Seguro van a pensar que hice algo malo o que estamos más preocupados del qué dirán los demás, mas no nos preocupamos de quedar bien con nuestro amado. Que esa es la realidad, amado hermano. A veces nuestro amado pastor, cuando empieza la administración después de la palabra, amado hermano, nos hace un llamado y a veces yo lo voy a decir lo que yo hago. Me da pena y doy un paso, pero está diciendo el pastor, pasen adelante los que necesitan, y por la pena o el orgullo o la altivez o como usted le quiera llamar, solo doy medio paso para que entonces seguramente el pastor pues, dije, está bien aquí, de todos modos Dios conoce mi corazón, Dios conoce el anhelo de mi corazón, estoy bien acá. Somos así, amado hermano, pero no nos hemos dado cuenta de que Dios nos llama porque nos mira en la necesidad y quiere darnos el regalo tan precioso, una vez más digo, que es la vida de su Hijo, que dio en la cruz. ¿Y todo para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser salvos, si creyéramos en Él, porque así lo dice en Romanos. Pero lo tenemos que confesar, lo tenemos que creer, amado hermano, porque si no lo hacemos, aunque acabali hutzulata yutil templo o volaba, como mame va la tan de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aunque el muco batista templo y amado hermano, pero te me malas agualtas agüeje que hermano tak obol mej bastik hichik hermano. ¿Te das cuenta Josué? Perdón, Josué 21:44, calalta 45 hichayal te Jehová la llave escucho tanik tas hoyo balik. Hich te vino ti la yalbeta jamals me estatic mayu hunuk tes contraineg tes salotikyun
como te Jehová la yaktiklambetas abix pisiltes contra Jique. Mayuk pa ahluk opta te yalo Jehová tas tojol Israel te mabak oh tapasel spisil oh tapasel te chije. Hay un op, amado hermano. Hay un promesa ya cogilel te Dios se. Hay un bin la yalbat o op la yalbat te Dios te ayabate y yas yaktak ya yak ohtuk pasel porque hichayal italita última parte y un versículo ini amado hermano hichayal mayuk ahluk op te yaloh te Jehová tas tojol Israel te mabak oh tapasel spisil oh tapasel chites op te Dios se. ¿Sabe qué, amado hermano? Ese Dios quien te está diciendo, mire, mire hijo, mira Francisco, tengo un mejor regalo para ti. Te quiero salvar. No quiero que perezcas. No quiero que sufras. Te quiero salvar. Y si me aceptas como tu Señor y Salvador, aparte de que vas a ser salvo, mira lo que sucedió aquí. Y aquí el amado hermano te cala y algo te Dios Francisco. Ya can acabat junto ubil más tanil hate kolelete chihe. Y viti ya cataste kolelte acabate hate me awik ta wotan technich anete chihe. Y te me awik oista wotan technich ane ay met ubil kopiletik te acabate chi y ya meshkohta pasel chi te cajo altique. Y hicha yalini mayo paluk op te yalo te Jehová tas tohol Israel te mabak ohta pasel spisil ohta pasel stukel chi. Spisil te viene allá te Dios, amado hermano, y a las costas tapasel. Yo anoche, amado hermano, anoche y en la mañana, amado hermano, yo meditaba, de verdad, es que me agarró, no sé qué me pasó. Pero la enseñanza de ayer a mí me puso a pensar mucho. Señor, dame, Dios mío, decimos, Dios mío, dame. Pero ya le aceptaste a Él, pues, como tu Señor, pues. Eso me lo puso a mí el Señor, o sea, yo sí me fui ahí. Era como a las 11, no podía yo dormir, pero estaba yo bien cansado. Muchas veces, Señor, sáname, pero ya lo aceptaste a Él como tu sanador, pues. Señor, dame la provisión. Sí, estás necesitado, Él te lo quiere dar, pero ¿acaso ya le recibiste a Él como tu Señor y Salvador, pues? ¿O solo querés la bendición? Solo queremos la bendición, amado hermano. Yo sí estaba yo. Entonces entendí que muchas veces le pedimos algo a nuestro Dios porque queremos o necesitamos, pero más no queremos recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Nos cuesta, amado hermano. Debería de ser, bueno, por si las dudas yo vuelvo a recibir al Señor. Por si no me acuerdo, Señor, te acepto. No creo que sea malo, ¿sí? Pues porque no me acuerdo, pues, si lo hice. Pero hay algo que es Dios en mayo aluk opte ya lo Jehová te estás tojol Israel te mavayas costa pasel spisil costa pasel te profecía tenés llamado hermano lom tuhbil que hermano tak te vinate la yal te Dios kusho tik tayotan mawas lahi nehotik biun como lom kusho tik tayotan amado hermano te yunuk mawa bitia kaltik ta Antiguo Testamento te winik te estás mule yashcham yashlah te antes ya estás mule yashcham y yashlah o yashlah bit yawalik. Pero ahora ini amado hermano te winik ojo tik ans winikotik te ayah showiotik tas sohol te diose pionta kop te mawa yashchamate. Porque lombay el skoshulio tante tatik diose ya viejo tikiste snitch ane y te me awiko hista go tante kahwal tik amado hermano hala yas pas abogar tas tohol te tatil yo mawa yashlahat amawa yawich milel mawa yawich shot el amado hermano. Beneficio yun. ¿Cuántos quieren tener bendiciones de parte de Dios? Pero primero, amado hermano, vuelvo a lo mismo. Hermano, ¿saber qué le pasó? Dirás, vuelvo a lo mismo. Aceptemos a Él como nuestro Señor y Salvador y después los beneficios empezarán a venir, pues. Es como aquel quiere paga pero no quiere trabajar. ¿Cómo va a venir la paga pues si no trabaja? Es como aquel que quiere comer tal cosa pero no quiere sembrar. ¿Y cómo va a poder cortar una fruta si no primero siembra? Lo mismo es, amado hermano. Hay chica hermano taca y algo te descopte se pisi viñalo te static Dios se llama escote esta pasel chi. Mayu hunuk te contraicte salotik yun como te Jehová la yaktik lambetas abix pisil te contraicte te chi. Imagínate me chiknas te tayohlil te chin y te yashlok atika, amado hermano.
Mayuk hunuk tes contraik tes talotik un como te Jehová la yaktik lambetas abix pisil tes contraike. ¿Cuándo va a suceder eso, amado hermano? Vino hora y ashkosta pasel de Dios perdón, vino hora y ashkosta pasel de alal ay machayas tek ansba yonyas contrahinat yas cañas laginat yas cañas milat ayal descopte Dios ek alalias ay machayas tek ansba ta tohol yonyas cañas hinat te kahwal tike yala me yaba ta pero vino hora. Él preparará mesa delante de mí. Pero ¿cuándo va a suceder eso, amado hermano? Cuando ya lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, amado hermano. Entonces ya la me hallaba taguil te cajo al tic te vino y ahí salelte a contra. Vi un como hawico esta tante machas pisilia shuyune. A beneficio yo una vi que hermano tak. Y aquí lini ya shlo otigas copan de Dios. Como spisil 20 que alo tajamal te Dios yak. Perdón. Como spisil 20 que alo tajamal te Dios yak chis oblal tas cuenta yak chis oblal tas cuenta Cristo. Hay un te tas cuenta Cristo hotik yakaltik hichuk chiotik tas cuenta yutzilal te Dios Vaya que hermano tak. Como spisil 20 que alo tajamal te Dios yak shitas oblal tas cuenta Cristo. Hay un te tas cuenta Cristo hotik yakaltik hichuk chiotik tas cuenta yutzilal te Dios A mí, que hermano tak, lomba tum tuhwil te Dios lom tuhwil Dios que hermano tak. No postalish, amado hermano. Chapan huastik, que hermano tak. Pastik fuerza tas lehel te scop te Dios Pero pastik me analizarte las calish te intonas, amado hermano. No sé por qué, pero insisto ahí, amado hermano. Insisto ahí. Cristo viene pronto, sí. Lo esperemos. Anhelemos que venga pronto, amado hermano. Pero comencemos analizando si ya hemos confesado con nuestra boca que Él es nuestro Señor y que si lo hemos creído con todo nuestro corazón que Él fue resucitado de entre los muertos. Y si es así, amado hermano, los beneficios o las promesas que Dios ha dejado para los suyos empezarán a llegar poco a poco sobre nosotros, o de acuerdo a como Dios quiera bendecirte. Pero no intentes recibir bendición si primero no recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar. Dios y cheque hermano tak. Dios yaskana ya bat vaya el tachah te vinti ya lo gilele. Pero primero hayaskan ya wik tahagotan. Pero hermano, hay jabil, hay onta templo, hay chihotik. Hich hermano, pero hawalos balista we te haya kawik tahagotan. Ya kachun como kushul Dios que hermano tak. Hawalos balish. Más naish hermano, vaya el Ishabel, todo Dios, pero te me mava nauge y te me haya duda. Kashan, halashan un vuelta, amado hermano. Mawan smilotik te Dios y te me achacalte que cajual más naish te me jamo iste que o las calista jamal te vino tilia aquí atacotan y yash kashan shan o yash chakal shan porque yash cante seguro yash bon ateta kolel te ajlevel chukotik, amado hermano. Y te me agualo gishe, amado hermano, y aguaya baste, ayata mulil o hushpihat. Reconcíliate con el Señor. Cambia perdón te cajual tique, cajual kiko atista cotan, pero jo guillón. Las tas mulil, las ontas sujel, las ontas yastesel, pero ya cam perdón ta todo chuko tique. Cambia tica, amado hermano, vina ya esa gotik tas tohol, te kushul Dios te lo kusho tik tayotane. Biun te alet cotan dije, pero vingo na yalik te yantique, via ayal te vina ayale, amado hermano. How vayas coblar ta cotan tikte, ya estás tikte colel te jotique, ya estás tikte kushul tayel te jotique. No me aguay, amado hermano, spisil te machayico esta yo tante Dios ay la me es abogado, stukel. Pero te machamaba yico te Dios ta yo tane, stukel me yastoh te smule. Hay un cheque hermano ta ya copon Dios, te me machayas can, oye ya isba, te mato ya loje. Estoy acá, te me ashkashawanate y yashbat machayas sokinatias copoma Dios. Si alguien se identificó o que no recuerda haberlo aceptado al Señor, amado hermano, si te da pena, ¿no? Está bien, haz una ceñita para que pueda ir alguien por usted.
Lo importante, amado hermano, es que lo recibamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y si todos estamos, amado hermano, y si todos ya hemos aceptado al Señor, y reconoces tú que le has fallado, y reconocemos, amado hermano, que le fallamos a nuestro Dios, como así dijo la profecía, le fallaste, doble ánimo, ya no estás con tanto gozo como en un principio. ¿Por qué no reconciliarnos con Él ahora que tenemos oportunidad? Reconciliémonos con el Señor. Yo necesito reconciliarme contigo porque te he fallado, porque tropecé, porque caí, porque hice tales cosas. Perdóname, amado hermano. Al humilde Dios lo ve de cerca, pero al altivo Dios se encargará de desbaratarlo, amado hermano. Así es que en esta mañana queda la invitación. Si alguien, vuelvo a lo mismo, no hay nadie nuevo aquí, gloria sea al Señor. Tal vez más al rato vengan, pero creo que para nosotros era esto. Aunque llevemos años en la iglesia, pero si no hemos abierto nuestra boca para recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos que hacer, porque es necesario, amado hermano. Porque de lo contrario no tendríamos la salvación. Aunque te hayas congregado, aunque le hayas, amado hermano, pero si no lo aceptaste a Él como tu Señor y Salvador, ¿cómo vas a ser salvo, hermano? ¿Cómo? Porque la palabra en Romanos dice: todo aquel que confiese con su boca y cree en su corazón, ese será salvo, dice el Señor. Entonces, amado hermano, le dejo ahí esa invitación. No le espere mucho, porque no vaya a ser que venga hoy, al rato, mañana, pasado, y entonces te metas en problemas. Porque aquel que no aceptó al Señor será juzgado directamente por el Padre. Pero antes de ser juzgado, primero tendría que pasar los tiempos tribulacionarios. Tendría que conocer al anticristo, a todo el proceso de sufrimiento. Así es que, amado hermano, ahí te dejo esta invitación. Vamos a orar. Tatik Dios te haya tachulchan. Ya tatik tahalel te achul bihil ta ahora ni kahwa. Ya tatik tahalel achul bihil ta ahora ni das cuenta ya el gokor. Kahwal Jesús. Kahwal Jesús. Na bon yo bolik bakotik a kahwal. Na bon yo bolik bakotik a kushul Dios te mash toho bon kotik. Ta ayineli tas bah te bah lo mira le kahwal. Vaya ya shhowi on kotik. Vaya ya tahmul kotik kahwal. Aunque hay vaya vuelta ish kichos kotik halve yel te vinate leke y vinate maleke ay tahmul kotik ta tohol kushul Dios pasón kotik perdón kahwal. Y hay más na kotik kushul Dios te melas kalish kotik soke kotik soxpisil kotan kotik te vino til te aquí gata kotan kotik. Pero abo na kotik kushul Dios, porque lo que queremos a ti yachta kotik te colels cuentas va del final. Yachta kotik te colels cuentas va del final, pero la vuelta chulpun solamente te me agüí con tagotan y ya me atasco el shat cajual. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tanto amor y tanta misericordia, Padre amado. Padre, si alguno de mis hermanos no recuerdan que ya te aceptaron en su corazón, por favor, Padre, muévalos para que lo hagan ellos, Señor. Por favor, papito lindo, Espíritu Santo, haz tú la obra, Padre. Porque estoy seguro que si han venido hoy es porque quieren ser salvos, Señor. Todos los que hoy estamos queremos ser salvos. Es por ello que hemos venido, Padre. Pero tal vez no hemos entendido esa parte, Señor, que es necesario el confesar con nuestra boca para tener la salvación. Que es necesario, amado Dios de la gloria, creer con nuestro corazón, en nuestro corazón, que tú resucitaste de entre los muertos, Padre amado. Pero también, Padre, si te hemos fallado, Señor, te pedimos, para maravilloso Dios, el perdón por todos nuestros pecados. Por favor, papito lindo, ten misericordia y perdónanos, oh Dios. Acudimos ante nuestro abogado para pedir misericordia, para pedir ayuda, para pedir socorro, para pedir el auxilio, para pedir tu ayuda, papito lindo, en el nombre de Jesús. Porque queremos nuestra salvación, Señor. Queremos ser salvos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Por favor, maravilloso Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias.
mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna le regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este espacio. Gracias, Padre, que tú tienes para conmigo y para con mis hermanos. En el nombre de Jesús, toda la honra, toda la gloria es para ti, maravilloso Dios. Te amamos, te bendecimos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y danos tu revelación, Señor. Da entendimiento, danos sabiduría. Por favor, papito lindo, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén.